A continuación, Salud Visual. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Visual, un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos con la conducción del Dr. Marcelo Larco. Salud Visual. Bienvenidos amigos televidentes a un nuevo programa de Salud Visual. En esta ocasión contamos con la presencia de una distinguida colega, la doctora Sandra Larco. Bienvenida, Sandra, quien va a hablar de un tema muy interesante que es la baja visión. Cuando un paciente sufre una enfermedad ocular, a veces no consigue recuperar el 100% de la visión. A esto se conoce como baja visión o disminución de su visión. Sandra, quisiera que por favor comencemos definiendo el concepto de lo que es la baja visión. Buenas tardes a la distinguida audiencia. Gracias, Marcelo, por la invitación. La baja visión es un tema apasionante dentro de la oftalmología. Lastimosamente no es muy promocionada ni es muy conocida ni por los mismos oftalmólogos. Los pacientes que tienen baja visión tienen una agudeza visual que va desde 20/40 hasta percepción luminosa. La baja visión nosotros le dividimos en 3 tipos, en moderada, severa y grave. Sin embargo, estos pacientes que tienen baja visión son capaces de realizar cualquier tarea y la baja visión no viene solamente con un concepto de agudeza visual, sino es un concepto de vida mismo y de funciones, de la funcionalidad de los pacientes. De tal manera que esta especialidad o esta subespecialidad de la oftalmología lo que busca es que enseñarle al paciente a que utilice ese residuo de visión que tiene y lo use de una manera que le lleve a realizar las actividades normales o casi normales. ¿Cómo conseguir que el paciente regrese a un nivel visual que le permita hacer una vida relativamente normal? Bueno, la baja visión se trabaja en equipo. El equipo está representado por el oftalmólogo, que es el director del equipo de baja visión. Es un optómetra especialista en baja visión también y el rehabilitador visual y psicólogo. Nosotros tenemos un equipo conformado en Quito, en Clinivisión, en donde trabajamos con todas estas personas para dar la mejor atención posible al paciente. Una vez identificado el paciente, identificado su remanente visual, para eso tenemos exámenes, nosotros nos dedicamos a rehabilitar la visión usando diferentes tipos de ayudas ópticas, no ópticas, electrónicas. Excelente, de tal manera que tú tienes conformado un equipo de trabajo que te ayuda al manejo de tus pacientes. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo formaste, cómo están distribuidas las responsabilidades, de qué se encarga cada una de las personas de este equipo, por favor? Ya. Cuando viene un paciente, ya sea remitido, generalmente los especialistas en retina son quienes nos remiten los pacientes con mayor frecuencia. Cuando viene un paciente remitido, es examinado por la oftalmóloga, en este caso por mí, y se determina si es que hay alguna cosa más para hacer por este paciente desde la parte de vista médica. Por ejemplo, viene un paciente que ha sido operado de catarata y que no está logrando recuperar su visión. Este paciente ha sido remitido por un oftalmólogo y nosotros determinamos que tiene una opacidad en la cápsula y necesitamos que se haga una abertura mediante el YAG láser para que
tenga una ampliación en la cápsula posterior y que puedan entrar las imágenes a la retina y pueda el paciente ver. Entonces, si ese es el caso, si ha sido un paciente remitido por otro médico, inmediatamente le remitimos al médico para que le haga su tratamiento, y cuando viene al servicio de baja visión ya con el tratamiento médico, nosotros le tomamos la agudeza visual, la optómetra del equipo le toma la agudeza visual, se ve las limitaciones que tiene, le pasamos directamente a la rehabilitadora, quien ya la optómetra le ha prescrito las ayudas ópticas, y la rehabilitadora es quien le enseña cómo usar estas ayudas ópticas y cómo desenvolverse en las actividades para las que el paciente quiere volver a recuperar su visión. De tal manera que el paciente es evaluado por un oftalmólogo especialista en baja visión y un equipo conformado por un optómetra, por una terapeuta, se encargan de enseñarle a manejar estos recursos ópticos para baja visión. Para que sea más comprensible el tema que estamos tratando, vamos a poner diferentes ejemplos. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tenga glaucoma, el glaucoma, conocido como el ladrón silencioso de la vista, provoca una pérdida progresiva de la visión periférica del paciente, es decir, el paciente se queda cada vez con una visión más tubular. En ese caso, ¿cuál es el manejo de estos pacientes, Sandra? Ya. Primeramente, evaluamos con un campo visual especial que se hace a los pacientes de glaucoma, no a la campimetría normal, no el examen al que ellos están acostumbrados. Este es un examen en el que nos dice exactamente cuál es el remanente visual, porque hay pacientes que tienen buena visión central, pero muy mala visión periférica. Y tal es el caso que hemos tenido pacientes que incluso han fallecido porque el momento de cruzar la calle no pueden ver a los lados. Entonces, eso también es parte de la rehabilitación visual, enseñarles a vivir con su patología, con su enfermedad, enseñarles a mover la cara para que puedan saber por dónde vienen los carros, enseñarles y educarles en cuál es su visión. Una vez identificado el paciente, tenemos un telescopio parecido a este que tiene la particularidad de ampliar el campo visual. Las ayudas ópticas no podemos lastimosamente darle una sola ayuda óptica que le sirva para todo, tanto para su visión lejana, cercana, intermedia o para caminar. Las ayudas ópticas la mayoría de veces le sirven simplemente desde la posición sentada para que los pacientes puedan aumentar la imagen y ver a la periferia. Esa es una de las ayudas ópticas. Los pacientes con glaucoma también se benefician de ayudas no ópticas. Ayudas no ópticas se consideran a estos filtros. Los filtros tienen colores que son diferentes para diferentes enfermedades. Por ejemplo, los pacientes con glaucoma van con unos filtros de color amarillo, que los filtros no es lo mismo que los lentes que venden en las ópticas, simplemente vamos y les coloreamos, no. Estos filtros tienen 400 UV de protección y al momento en que una persona se pone, le ayuda a ver mejor los contrastes, los bordes de las gradas y eso le facilita la vida. Les quiero invitar a hacer un ejercicio. Si colocamos nuestras manos de esta forma y miramos a través del agujero que formamos, vamos a determinar lo que es una visión tubular. Y ustedes van a poder darse cuenta que solo se consigue ver lo que está dentro de la imagen tubular. Entonces los pacientes con glaucoma se caen porque no ven las aceras o se chocan con las personas en los centros comerciales, de tal manera que tienen una gran limitación en su calidad de vida. Sandra nos manifestaba que en este caso se utilizan recursos ópticos o auxilios ópticos para ampliar el campo visual. Previamente se detecta que parte de la retina todavía funciona y en base a ese diagnóstico se escoge un auxilio óptico que le permita ampliar el campo visual.
Otra enfermedad muy frecuente y que preocupa mucho porque afecta a un gran porcentaje de pacientes, sobre todo después de los 70 años, es la degeneración macular. ¿Qué tipo de recursos tenemos para estos pacientes, Sandra? Ya. Yo quería decir que la degeneración macular es la enfermedad número 1 de baja visión irreversible en el mundo y también aquí en el Ecuador. Una vez identificado un paciente con degeneración macular, en donde ya no hay nada más que se pueda hacer desde la parte de vista médica, no hay cómo hacer cirugías, no se puede poner inyecciones, entonces vienen al servicio de baja visión. Y cabe decir que la degeneración macular es la enfermedad que más depresión causa y suicidios dentro de todas las enfermedades oculares. Entonces, generalmente los pacientes que tienen baja visión por degeneración macular son pacientes que están acostumbrados a leer, que les gustaría volver a leer. Esa es su mayor interés. Entonces, para leer, nosotros tenemos estos lentes que se llaman esferoprismáticos, que tienen un prisma en la base interna y tienen un aumento en el lente que hace que las letras se vean magnificadas y que al tener los prismas en la base interna, ellos tengan facilidad para leer y no se cansen mucho. Dentro de la baja visión, los oftalmólogos y los optómetras que nos dedicamos a esto, no solamente podemos decirle, usted tiene que usar este lente, no, necesita un proceso de enseñarle a leer nuevamente, que es la base de la degeneración macular. En la degeneración macular, los pacientes es como si nosotros nos pusiéramos una mano al frente y los pacientes ven alrededor. Entonces, tenemos que encontrar el sitio de mejor visión, el sitio donde está su remanente visual en su mejor ojo, para enseñar al paciente a que vuelva a leer. Se les enseña con técnicas apropiadas cómo utilizar su visión excéntrica para que puedan hacer movimientos de la cabeza y puedan encontrar las líneas y sigan la lectura de textos seguidos. Esta es una de las ayudas que tenemos para pacientes con degeneración macular. Tenemos otras, por ejemplo, las lupas. Y las lupas, nos encontramos muchas veces con pacientes que compran lupas en la calle de cualquier medida y vienen a nuestra consulta y nos dicen, yo tengo esta lupa. Las lupas tienen medidas que depende de la cantidad de visión que el paciente tenga para cerca. Estas lupas, por ejemplo, hay unas que tienen luz como esta, luz blanca, luz amarilla, hay otras lupas sin luz de diferentes tamaños y esta sería la segunda opción cuando el paciente no puede usar sus lentes esferoprismáticos. ¿Por qué? Porque los lentes esferoprismáticos le dejan las manos libres y el paciente puede hacer otras actividades. En cambio, la lupa tienen que utilizar y tienen que tener una buena coordinación ojo-mano, y hay algunos pacientes que no tienen la opción porque ya tienen otras enfermedades como Parkinson y así. Muy interesante. Este tema ha despertado tanto interés que el editorial, no sé si es posible enfocar este documento, el editorial de la última revista de la Academia Americana de Oftalmología se refiere al tema de baja visión y dice, ¿qué puedo hacer por mi paciente cuando yo pienso que ya nada más se puede hacer? Y coloca un pensamiento de una oftalmóloga muy conocida, Helen Keller, que dice, nunca diga a un paciente que no se puede hacer nada más. La rehabilitación siempre es una opción válida. La baja visión se asocia con depresión, con alteración de la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo has encontrado a tus pacientes que te llegan con baja visión en su estado anímico, en su calidad de vida? ¿Y cómo ha mejorado esto después de la ayuda que les has dado? Sí. Dedicarse a baja visión es una rama extremadamente gratificante dentro de la oftalmología, porque los pacientes vienen totalmente tristes, sin opciones, sin esperanzas, sobre todo los pacientes adultos,
porque después de toda una vida de haber visto, de hacer sus actividades, llega un momento en el que ya no tenemos más que hacer desde la parte de vista médica. Entonces ellos lloran y dicen, quisiera ver las fotos de mis hijos, quisiera poder volver a leer el periódico. Y una vez que les hemos evaluado y hemos determinado cuál es la ayuda óptica específica para ese paciente, la gratificación es grande, ellos están felices. Y es importante decir que dentro del equipo de baja visión está la psicóloga y hay muchos pacientes que necesitan terapia psicológica para poder superar su enfermedad, su dolencia. Tenemos pacientes que ya no pueden comer, entonces porque no pueden coordinar ni ver lo que están comiendo, y para eso tenemos algunas ayudas no ópticas que les damos, por ejemplo los contrastes. Y dentro de este campo es muy importante que los oftalmólogos también sepan que sí hay otras opciones, y las opciones están dadas por las ayudas ópticas de baja visión, que en este momento estoy presentando unas pocas, pero tenemos ayudas ópticas modernas, tenemos dispositivos que se pueden colocar en los celulares, entonces los pacientes ya pueden tomar fotos, ver a la distancia y leer utilizando el celular solamente. Lo que acaba de mencionar Sandra, la doctora Sandra Larco, es muy importante porque el médico tiene que informar a su paciente sobre la realidad de la enfermedad. Informarlo de la manera, con la mayor empatía posible, ¿sí? Pero tiene que ser sincero. Sin embargo, tiene que pensar que esa visión residual puede haber otro profesional que pueda aprovecharla de una mejor manera, y debe encaminar a ese paciente para que le enseñen a vivir de una mejor manera con este problema visual. Así es, Marcelo. La baja visión le enseña al paciente a vivir con su discapacidad, con sus limitaciones y con el uso de su visión residual, que puede ser magnificada, que puede ser educada. La baja visión es la esperanza de todos los pacientes que han sido desahuciados por los oftalmólogos. Hemos tenido casos asombrosos, maravillosos. Por ejemplo, yo tengo una paciente que fue remitida por una oftalmóloga cuando era niña, y ella tiene un problema que se llama retinosis pigmentaria. Esta paciente ha utilizado todo tipo de ayudas. Por ejemplo, este telescopio le sirve a ella para ver el pizarrón, y esta paciente es la mejor alumna de la clase en clases de pacientes que ven bien. Entonces ella siempre ha sido la mejor alumna de la clase, se ha ganado becas y ahora está en la universidad. Entonces los pacientes que tienen baja visión no tienen por qué ser aislados, no tienen por qué ser escondidos. Ellos tienen que ser incorporados, sobre todo los niños, a escuelas regulares. Y nosotros trabajamos con el Instituto Mariana de Jesús, en donde existen profesores integradores que van a las escuelas de los niños y les enseñan a los profesores cómo tratar a estos niños con baja visión. Estos auxilios ópticos son implementos que tienen costos altos. Algunos tienen costos altos. Tenemos la ventaja al estar asociados con el Instituto Mariana de Jesús, los pacientes tienen algunas de estas ayudas ópticas gratis o a precios extremadamente cómodos, que son subvencionadas por el gobierno. En la época de la vicepresidencia de Lenín Moreno, se les proporcionó computadores especiales a todos los niños que tenían baja visión, que fueron examinados en Clinivisión, en nuestra clínica, y recomendados para utilizar los computadores para personas que tienen baja visión extrema, sobre todo, que tienen programas de JAWS y de braille para que puedan hacer sus actividades
como los otros niños. Tú mencionaste hace un momento la retinosis pigmentaria. Realmente es un tema que debe ser abordado con mucho cuidado, porque los pacientes con retinosis pigmentaria tienen verdadero terror a quedarse ciegos, y ahí es cuando aparecen los cantos de sirena. Les ofrecen llevarles a otros países en donde supuestamente les hacen unas terapias con oxígeno, y todos sabemos que esa enfermedad lamentablemente no tiene todavía curación. ¿Qué recursos ópticos existen para que ese paciente pueda utilizar su visión residual de una mejor manera? En la retinosis pigmentaria, los pacientes con retinosis pigmentaria se benefician mucho de estos filtros, pero de los de color rojo. Hay pacientes que uno les ve y utilizan los filtros no solamente en la calle para protegerse del sol, sino dentro de casa. También se utiliza el telescopio para que puedan ver y aproximar y magnificar las imágenes a la distancia. Esto para ver de lejos. Se está utilizando actualmente este telescopio intermedio que se llama MAX-TV. Hay algunos pacientes en otras partes del mundo que ya están caminando con estos y les sirve mucho para la deambulación. Y ventajosamente los pacientes con retinosis pigmentaria tienen una buena visión de cerca, pero en el caso de que necesitaran ayuda, se les puede proporcionar un lente esferoprismático, una lupa, y si la visión estaría muy, muy deteriorada, se puede usar esta ayuda óptica especial, que es un magnificador electrónico, que aumenta el tamaño de las cosas, de las imágenes, de todo, hasta 20 veces. 20x serían 40 dioptrías. Hay una enfermedad en la que no existe pigmento visual, es el caso de los pacientes albinos. El fondo de ojo funciona de una manera similar a una cámara de fotos y necesita de un pigmento para que se absorban los rayos de luz. Cuando no hay ese pigmento, los rayos rebotan y el paciente tiene una extrema fotofobia. Tiene esa sensación que tenemos todos cuando estamos en una habitación oscura bastante tiempo y salimos a la claridad. ¿Qué ayuda existe para estos pacientes? Para los albinos, generalmente los pacientes albinos, definitivamente filtros. Filtros se utilizan en casi todos los pacientes que tienen baja visión. Se utiliza el telescopio, pero el albinismo está bien relacionado con miopía, astigmatismo y con queratocono, y nosotros tenemos pacientes de baja visión a quienes les ponemos lentes de contacto y mejoran impresionantemente su visión. Lentes de contacto, los lentes tradicionales de ellos para la vida diaria, el filtro, y generalmente tampoco necesitan ayudas ópticas para ver de cerca. Los cirujanos que hacemos cirugía de catarata, ahora contamos con unos lentes intraoculares que pueden también tener esta función de rehabilitación en casos de, por ejemplo, de degeneración macular o de alteraciones de la retina que le impidan llegar a una recuperación total. ¿Me podrías explicar un poco sobre estos lentes intraoculares? Sí. Estos lentes intraoculares son parecidos a los lentes intraoculares que nosotros implantamos al hacer una cirugía de catarata, pero son un telescopio intraocular. Entonces está indicado en pacientes con degeneración macular que no han sido operados de catarata, que es su primera cirugía de catarata, y tienen indicaciones precisas, pero un cirujano experimentado de catarata puede realizar la colocación de este telescopio intraocular previo estudio de baja visión, previo análisis por el equipo de baja visión. Siempre, por ejemplo, en cataratas congénitas, deberíamos todos los oftalmólogos hacer que esos niños sean evaluados por el servicio de baja visión para saber con certeza cuánto es lo que el paciente está viendo y cuánto es lo que el paciente va a ver después de su cirugía.
Entonces, no es nada del otro mundo la implantación de lentes de telescopios intraoculares. Los precios van a ser accesibles aquí en el Ecuador, pero debe ser evaluado por el equipo de baja visión previa a la colocación de estos lentes. Muy bien. Hay otras enfermedades, por ejemplo, hay unas células en nuestra retina, específicamente en la mácula, que se llaman conos. Estos conos se encargan para la detección o para la visión de los colores. Y hay personas que nacen con un déficit de estos conos. Hay unos conos para el color rojo, para el color verde y para el color azul. Hay pacientes que no tienen los conos, por ejemplo, para el color rojo. Y son pacientes que tienen problemas en distinguir los colores, en poder distinguir la luz del semáforo. ¿Qué ayuda hay para estos pacientes? Para la distrofia de conos, ellos tienen una baja visión severa. Generalmente les va bien los filtros de determinado color. Tenemos los telescopios, pero no son tan prometedores las ayudas ópticas que tenemos para estos pacientes. Tampoco se les puede hacer ver los colores. Y dentro de todo, cuando ya nosotros estamos viendo un paciente, queda todavía la rehabilitación integral, en donde les enseñan el uso del bastón, les enseñan braille, les enseñan actividades que les permite a los pacientes vivir una vida por sí mismos, ser autónomos, que eso les sube la autoestima y no depender de nadie para realizar sus actividades y sus tareas. Muy bien. Amigos televidentes, los médicos tenemos que luchar por la vida del paciente hasta que haya el último hálito de vida, y los oftalmólogos luchamos mientras el paciente tenga algo de visión. Quiero agradecer a la doctora Sandra Larco por su presencia y a todos ustedes por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Visual, un segmento dedicado a informar sobre el cuidado de los ojos con la conducción del Dr. Marcelo Larco. Salud Visual,